Muy bien, vamos con la segunda patita de este conversatorio. Tenemos varios temas, se nos sumó Trinidad Callejas también. De lo que estábamos hablando antes, quería hacer una pregunta, Margarita, cuando hablaste del tema de la discapacidad. Si nos puedes contar, porque hay algunos equipos que probablemente están más familiarizados o no con el tema, trámite. Tuvimos la semana pasada un conversatorio con Ángel Arenas, y está en los contenidos que esta semana van a ver a los que están, digamos, ahora en vivo. Hoy se subieron los contenidos del módulo 5 y ahí está el conversatorio de interdicción donde nos habló Ángela de esta temática, ¿ya? Y ahí vimos que había una parte como administrativa, que es a través de tener primero la acreditación de discapacidad, y hay otra que es como vía judicial, que es como por juicio de interdicción. Entonces, no sé si nos pueden contar ahí o contribuir cómo están viendo el tema ustedes de la acreditación de discapacidad, cómo hacen el trámite con tu usuario, o cómo A ver, apoyan a los usuarios en este. primero que todo, o sea, no es necesario tener la certificación de discapacidad, pero sí te reduce bastante los tiempos del trámite de interdicción el tenerlo, porque la certificación de discapacidad funciona como un peritaje, ¿ya? De otro modo tendrías que solicitarlo al servicio médico legal y entre las 50.000 cosas que ve el Instituto Médico Legal, ¿cierto? Chuta, lo menos importante o lo menos urgente es una interdicción, ¿ya? La certificación de discapacidad nosotros la hacemos la mayor parte en el centro, porque contamos con el recurso humano para hacer, ¿ya? En algún minuto la hacíamos completa, ¿ya? Y apoyábamos a la gente que no tiene tecnología, ¿cierto? O que no cuenta con las habilidades tecnológicas, tal vez, ¿ya? Para poder subir documentación y poder hacerlo en línea, ¿ya? La certificación de discapacidad es un trámite médico, ¿ya? En donde lo que se hace es certificar que una persona, ¿cierto? Tiene un cierto grado de discapacidad y el tipo de discapacidad, ¿ya? Para una interdicción y para que no haya lugar a dudas, lo ideal es que tenga un 75% al menos, ¿ya? Puede ser menos, ¿ya? Pero a lo mejor requeriría otras intervenciones, otros exámenes, otros documentos que debieran presentar a tribunales, ¿ya? Son dos vías. Lo que te piden para la certificación de discapacidad es un informe social y de redes, que lo hacemos los trabajadores sociales, puede ser cualquier trabajador social. O sea, si es pensando digamos, el otro día me preguntaron, ¿ya? Si es alguien de ISAPRE, puede ser el trabajador social de bienestar, del trabajo del hijo, de la hija, ¿ya? Cualquier trabajador social puede hacer un informe social y de redes. El informe médico, que es un informe tipo, ambos son informes tipos en realidad, ¿ya? En el caso nuestro, no requiere un informe especial de especialidad, porque va firmado por un médico especialista que la COMPINTA pide que sea psiquiatra, geriatra o neurólogo, ¿ya? Cualquiera de esas tres especialidades puede firmar el documento. Desde APS, un médico sin ninguna de esas especialidades, ya incluso un médico familiar, que ya es una especialidad, te van a pedir un informe de especial de especialista, valga la redundancia, ¿ya? Y lo otro es el índice de valoración de desempeño en la comunidad, el IVADEC, ¿ya? Que para eso tienes que certificarte, ¿ya? Hay un registro de personas que están certificadas para la aplicación del IVADEC, que es un trámite que también se hace en línea, ¿cierto? Y con esos tres documentos, más copia de la cédula de identidad de ambas personas, que quien solicita, ¿cierto?, la certificación de discapacidad y la persona a la que se quiere certificar, tú subes toda esa documentación a la COMPIN, a la página de la COMPIN, y te llega por correo ya la documentación, ¿ya? Para eso hay que tener correo, hay que tener clave única. Súper importante para cualquier trámite, la clave única, ¿ya? Luego, una vez que llega la documentación, por lo menos a nosotros en la Defensoría, nosotros en Peñalolén contamos con una estructura organizacional súper importante,
¿ya? Y dentro de eso tenemos una defensoría de personas mayores. Ahí hay abogados, hay trabajadores sociales, hay psicólogos, ¿ya? Y nosotros derivamos a ellos los juicios por interdicción, ¿ya? El juicio de interdicción es un juicio que se solicita, como dije, ya para poder dejar a una persona, ya, eh, sin el uso y el ejercicio del derecho de la administración de sus bienes, ¿ya? Esto se hace de forma transitoria o permanente, ¿ya? Supongo que eso lo vieron en la clase. Transitoria se revisa, ¿cierto? Por ejemplo, para los ludópatas, ¿ya? Fue pensado como en esos casos, donde se juegan hasta la camisa, si se ponen, si toman un tratamiento, ¿cierto? Eventualmente pudieran mejorar estas conductas, por lo tanto, se revisa. En el caso de las personas con demencia, como es, ¿cierto? Una condición de salud progresiva, no se espera que mejore, por lo tanto, es permanente, ¿ya? Y eso se hace ante un tribunal, ya se hace con abogado, es un juicio que requiere abogado, ya, y a nosotros, como les decía, nos piden fotocopia de la cédula de identidad de la persona a interdictar, o presunto interdicto, como le dicen los abogados, ya, fotocopia de cédula de identidad de la persona que va a ser la curadora, es decir, quien va a asumir la administración de los bienes, ¿ya? En nombre de esta persona, en representación de esta persona. Nos piden la certificación de discapacidad, nos piden la resolución de la discapacidad y la credencial de discapacidad, copias de los tres documentos, ¿ya? Porque eso es lo que pide tribunales. Adicionalmente, ¿ya? Si se requiere, nos piden digamos, una declaración notarial, ¿ya? De que todos los hermanos o todos los hijos, ¿cierto? Están de acuerdo en que esta persona sea el curador, ¿ya? Y eso, en el fondo, ya son dos trámites distintos. La certificación de discapacidad es un trámite médico, ¿cierto? Y la interdicción es un trámite legal. O sea, como te decía, los tiempos se acortan si uno ya cuenta con la certificación de la discapacidad, porque, como dije, ¿cierto? Ya es un peritaje, se considera un peritaje que le sirve al tribunal para, como argumento, ¿cierto? De que la persona no está en condiciones de administrar sus bienes. Muchas gracias, Margarita. Súper claro y además complementario a la explicación que nos hizo Ángela la semana pasada. Así que muchas gracias. Vamos a pasar ahora a otra pregunta y vamos a partir por Trinidad. Eh, Otro, así como ya vimos algunos temas de la familia, de cómo el abordaje centrado a persona a nivel de la especialidad, cuáles deberían ser los mínimos estándares. Si nos puedes hablar un poco de cómo funciona la gestión de casos a nivel de especialidad o qué pudiésemos entender como por este componente de gestión de casos. Bueno, gracias Lulu ahí por la invitación. En la gestión de casos creo que se transforma en una manera de trabajar, en un modelo de trabajo que idealmente creo que puede ser replicable en cualquier dispositivo con ciertas modificaciones, con ciertas consideraciones, obviamente a partir de las realidades en el dispositivo que uno trabaja, con los recursos, con el equipo, etcétera. Pero creo que para especialidad, trabajar con este modelo de gestor terapéutico creo que es clave. Porque el objetivo principal de esta figura del gestor terapéutico o el gestor de caso tiene que ver con mejorar la continuidad, la coordinación de los servicios, de las atenciones que uno entregue a partir de las necesidades de la familia, a partir del plan de cuidados integrales que se establezca como equipo con la familia también. Entonces, entendiendo esto como modelo de trabajo y con estos objetivos, es como de una u otra forma imaginarse un triángulo en donde está interconectado la figura del gestor terapéutico con las valoraciones integrales, con las evaluaciones multidisciplinarias, ¿verdad? Con un enfoque más bien transdisciplinario. Y el tercero que es clave, que es el plan de cuidados integrales, finalmente cómo se traduce todas las necesidades que uno levanta en una evaluación integral.
pero la manera de consensuar, la manera de coordinar los servicios bajo este enfoque centrado en la persona, lo va a entregar el gestor terapéutico. Entonces, desde nosotros como Quintunen, ¿cómo veo además que se ve reflejado cuáles son los beneficios de este modelo de gestor terapéutico? Tiene que ver con el acompañamiento, con el apoyo constante que uno entrega y asesoramiento que entrega el profesional con la familia, el fortalecimiento del vínculo y la adherencia terapéutica, que ha sido clave también, la psicoeducación para poder, como cuando hablamos del readiness, ¿verdad? Del nivel de disposición a cambio, entender que la psicoeducación va a estar determinada por realidades distintas. Entonces, el gestor terapéutico tiene que ser, la persona clave para poder consensuar y poder ver esos tiempos, esas necesidades, o incluso el contenido que se va entregando psicoeducativo de manera distinta entre un usuario, entre una familia y el otro. Tiene que ver poder anticiparse incluso a tiempo con otras necesidades. La orientación, fomentar la participación, poder presentar avances. Nosotros tenemos tiempos protegidos para reuniones clínicas en donde cada gestor terapéutico cada 3 meses tiene que presentar el caso al equipo, porque finalmente todos intervenimos. Lo que pasa es que el gestor terapéutico es el encargado, como digo, de poder consensuar esos planes de cuidado y poder actualizarlos también. Y otra cosa como clave creo que también es el gestor terapéutico se transforma en un nodo crítico para poder hacer de manera más efectiva las derivaciones asistidas en la red, de poder potenciar los recursos existentes, no solamente en la parte de salud, sino que también en el intersector. Y desde ahí, creo que es clave que el gestor terapéutico, que lo puede hacer cualquier profesional del equipo, deba conocer muy bien cuáles son los recursos existentes en la red. Que no determine, por ejemplo, que estamos súper acostumbrados a eso, que todo lo que tenga que ver con el intersector lo haga el trabajador social, ¿o no, Margarita? ¿Verdad? Es que, por ejemplo, en temas de interdicción todos sepamos cómo hacerlo. Ciertas profesiones siempre van a tener más conocimiento y obviamente para ciertos casos hay que saber también cuándo derivar, pero hay ciertos conocimientos que debiesen ser la base para que el gestor terapéutico efectivamente lo pueda hacer cualquier profesional del equipo. Para eso se requieren capacitaciones internas, capacitaciones constantes, poder sistematizar los procesos de cada dispositivo. Y tercero, que es clave para que no sea persona dependiente o profesional dependiente, que también o no también se haga ese rol de gestor terapéutico, es poder protocolarizar los procesos. Ok, planes de cuidados integrales, ajustados a la medida, centrados a la persona, el traje a la medida. Uno sabe que también tiene esta letra chica de decir, bueno, pero hay mínimos que uno debiese cumplir. Y eso es lo que debiese asegurar un gestor terapéutico. Esos mínimos, pero además poder como consensuar esos servicios o atenciones que se vayan entregando a partir de las necesidades que son pesquisadas en el ingreso, pero también en el seguimiento. Por ejemplo, las evaluaciones o el acompañamiento al cuidador. Dentro del primer mes, ¿qué intervenciones se debiesen cumplir como dispositivo? Dentro de los 3 meses, ¿qué otros servicios son mínimos o visitas domiciliarias con ciertos objetivos a cumplir? Ahí creo que el gestor terapéutico es clave. Muchas gracias, Trini. Francisco levantó la mano. La levanté porque, bueno, con la Trina y dentro de todas las cosas muy valiosas que dijo, yo quiero destacar una de ellas, que es la práctica de presentar el caso en reuniones de equipo, reuniones de caso, reuniones de gestión terapéutica, como les llaman los equipos, ¿no? Me parece que a propósito de las preguntas de antes, ¿no? ¿Qué elemento concreto, qué acción nos podría orientar para pensar una intervención central en la persona? ¿O qué es lo diferenciador también de un dispositivo de especialidad respecto a uno que no? Me parece que este tipo de prácticas lo son. ¿Y por qué lo son? Porque nos provee primero en forma concreta de una herramienta tanto de gestión terapéutica como también de gestión de los procesos clínicos que se desarrollan en los dispositivos de especialidad. ¿Y por qué es importante? Porque cuando uno tiene la práctica de presentar con los demás, con el entorno, con el equipo, primero realiza una lectura clínica de los casos, ¿no? Revisa qué pensamos antes y qué estamos pensando ahora y qué podemos pensar para después con esta persona y con este entorno.
Segundo, nos previene de lo típico que pasa en salud mental, por lo menos, de que casos se quedan ahí medios, comillas, cronificados, si uno en la inercia sigue haciendo lo mismo que ha venido haciendo durante mucho rato. Después uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo acá? No sabemos. Al comienzo era esto, pero ya no sé si tiene sentido. Bueno, y tercero, nos puede indicar cómo entre todos podemos pensar en, bueno, nosotros llegamos hasta acá, vamos a definir un objetivo con este caso, con esta persona, con esta familia, en torno a estos elementos, y luego vamos a derivar para que la atención primaria continúe. Creo que es muy, muy, muy relevante mantener eso y eh, abogar por eso, ¿no? Yo iba a decir luchar por ese espacio, pero no, abogar por ese espacio dentro de los dispositivos de especialidad, darle la importancia que tiene, defenderlos como una instancia que aporta mucho a la lectura clínica y al aporte que le hacemos a la situación de salud de las personas usuarias del programa. Digo, frente a las autoridades que dicen, bueno, ¿para qué se van a reunir una semana, todas las semanas, 2 horas y media a conversar? Y no, pues no es a conversar, es avanzar en los procesos terapéuticos y es parte integral de la atención central de la persona y de lo que puede hacer un dispositivo de especialidad. Eh, Eso, yo creo que es una muy buena. Yo entiendo que además casi todos los dispositivos lo hacen y los que no lo pueden hacer, la idea es que puedan ahí validar ese espacio, pero tiene todo el sentido técnico y redita mucho en el sentido de la persona y su entorno, como desde el equipo y sus procesos. Cortito es que la evidencia cada vez muestra más los beneficios que tiene el modelo de trabajo bajo un gestor terapéutico. Pero creo que cuando hablamos de especialidad, debiese ser como un estándar mínimo por lo que debiésemos abogar, por lo que debiésemos trabajar. Porque los casos, o sea, son centros de especialidad, no estamos solamente para el diagnóstico, sino que se entiende que son tratamientos de casos complejos. Y cuando hablamos de demencia, que son intervenciones en gran mayoría no farmacológicas, multicomponentes, que son intervenciones complejas, ya con casos también más desafiantes, creo que debiésemos abogar por trabajar bajo este modelo de gestor terapéutico. En el caso concreto, práctico, como por llevarlo a lo más específico, desde Quintún, los casos que ingresan, todos tienen un modelo de gestor terapéutico. O sea, todos tienen un referente de caso. Porque si no, perderíamos un poco. Y lo digo que en el inicio lo intentamos, después, claro, mirándolo retrospectivamente, quizás nos faltó estandarizar mejor el modelo de gestor terapéutico como aprendizaje, porque lo intentamos al principio y qué fue lo que nos pasó es que efectivamente quedaba un poco a profesional o persona dependiente, entonces quién era más organizado, sistematizaba mejor sus casos, o quién podía llevar un vínculo, no sé, más fluido con los familiares, etcétera, o por ejemplo, a quién también se le hacía más fácil trabajar con cuidadoras con una altísima sobrecarga, o cuando existe una comorbilidad de salud mental también de ese cuidador, cuidadores que son más desafiantes, o dinámicas familiares disfuncionales, claro, queda sujeto mucho a lo que yo les digo de persona dependiente. Y no nos funcionó muy bien y lo dejamos por un tiempo, y después vimos que era tremendamente necesario volver a eso, pero que había que remirarlo, como les decía antes, la importancia de sistematizar o protocolarizar el rol que tiene el gestor terapéutico. Y creo que nos ha mostrado beneficios significativos no solamente en el acompañamiento en sí mismo o en el vínculo terapéutico que uno establece, sino con el cumplimiento de los planes de trabajo, del cumplimiento de objetivos y poder levantar también a tiempo necesidades que van surgiendo de manera como espontánea y que si no hicieras un buen acompañamiento es difícil poder determinarlo. Creo que también es importante decir, como habla Francisco, cuando hay ciertos objetivos, porque no les vamos a solucionar la vida, pero cuando hay ciertos objetivos que no dependen solamente del dispositivo en el cual uno esté posicionado, sino que dependen también del intersector, dependen de APS, o cómo uno también, aquí está el rol de la derivación asistida, cuando yo decía, el gestor terapéutico tiene un rol como de nodo crítico, en poder vincular con otros dispositivos. Es decir, bueno, hay otras necesidades, pero que quizás ya no competen del dispositivo de especialidad, dependen de otros.
Y ahí la clave del equipo, del gestor terapéutico, es hacer esa derivación, dar un buen reporte para garantizar la continuidad de cuidado. Trini, muchas gracias. Yo creo que, como dice Francisco, bueno, Francisco dice, yo creo que todos los equipos quizás lo tienen instaurado, lo están trabajando. Eh, yo desde mi vereda así como práctico, concreto, creo que entre lo que uno puede decir que está trabajando, poniéndome en los pantalones o en los zapatos de un equipo nuevo que puede llevar 1 o 2 años, post pandemia, qué sé yo, diverso, creo que no es fácil llegar a un modelo como lo que está diciendo la Trini. Entonces no sé si desde ese punto de vista, Trini, tú pudieses, como, porque tú dices, acá hay un proceso, fueron logrando en articular, entonces quizás como, eh, no sé, ¿qué le podrías decir a los otros equipos, a los que están partiendo, en cómo funciona esto? Porque yo encuentro que en todas estas cosas que nosotros hablamos, que son buenas prácticas, uno pasa que me las imagino, empiezo a hacerlo, pero entre lo que yo me imagino empiezo a hacer y a lo que tendría que llegar, hay como todo un proceso. Y ahí Jan también nos quiere comentar. ¿Quieres hablar primero tú, Jan? Sí, dame, es Sí, que solo dale. quiero tomarme de lo que decía Trini, como por ejemplo con el tema de lo interdisciplinario, ya que creo que también apareció previo al receso, y creo que va muy de la mano con estos desafíos que nos van llevando de como de la implementación inicial a implementaciones más establecidas y con un nivel de complejidad mayor. Y ahí sería súper interesante ir viendo cómo hay ciertos elementos que desde la experiencia de los dispositivos de atención especializada que ya tienen cierta marcha en implementación, son quizás sus nodos críticos. Por ejemplo, creo que Trini menciona ese, que me parece muy relevante, dado que el modelo de gestión terapéutica es muy dependiente también de lo local, ¿no? De las características de la red específica en la que estemos trabajando y otros. Y quiero sumarle el tema de lo interdisciplinario, o sea, como el pasar desde modelos multiprofesionales hacia modelos más bien inter o transdisciplinares, tampoco es algo que se consiga de un día para otro y tampoco es factible esperar que sea, por ejemplo, de 0 a 100 en un rango de tiempo breve. O sea, hay que ir avanzando probablemente progresivamente hacia esos modelos y hay muchas etapas que probablemente dejamos de vista, ¿cierto? No las miramos muy bien en la lógica de tratar de llegar de 0 a 100. Solo quería agregarle como en la misma lógica de estos como nudos importantes que menciona Trinidad, también el tema de lo interdisciplinar respecto a la progresión y cómo se va generando eso. Muchas gracias, Jan. Creo que es súper importante y en el fondo es como relevante que lo tengamos presente. O sea, que se tenga presente en los distintos niveles en el que está ejecutando, de cómo ir partiendo de a poco, como decía, en los plazos, de no frustrarse, o sea, que es como mirar hacia lo alto, pero también ir de a poquito para cuidarse, ir aprendiendo, y también desde el punto de vista de los acompañamientos de estos procesos. Trini, no sé si querías acotar algo más. No, quizás como reforzar de que muchas veces cuando me toca hablar de estos aprendizajes del quinto uno o cómo funcionamos, yo veo un poco la cara de decepción, de frustración, más que de decepción, de frustración de algunos equipos y que lo dicen después como, pucha, pero es que es imposible. Pero nosotros no partimos así, solamente quiero reforzar eso, que son procesos que a mediano plazo, la gran mayoría, pero tienen que ver con la intención de ir probando y adecuando la manera de trabajar, porque cuando después logras, por ejemplo, hacer una evaluación eh, paralela entre la evaluación funcional y neuropsicológica, por poner un ejemplo, ¿sí? O cuando logras que los planes de cuidados integrales realmente se construyan, se arman de manera como multidisciplinar y con un enfoque compartido, después te vas dando cuenta que vale la pena porque incluso las intervenciones son más eficientes, son mucho más pertinentes también. Entonces sí, toma tiempo, pero se puede, se puede. Sí, yo creo que lo importante es ver de qué buenas prácticas existen para ver cómo surgen y siempre pensar como con los pies en la tierra, o sea, de qué manera eso lo puedo adecuar a la realidad que yo tengo en el lugar que trabajo. Muchas gracias, Trini. Muy bien. No sé si Margarita o Francisco quieren acotar algo más de este tema o pasamos a otra pregunta. ¿No? Y también recordarles a los que están acá presentes y acompañándonos y que se han quedado ahí, si tienen alguna pregunta o comentario,
La pueden ir poniendo en el chat o levantar la manito. Una pregunta que tiene que ver con esto que hablábamos de estos planes integrales, de ver a la persona como un todo y cómo vamos optimizando las prestaciones. Y ahí va una pregunta para Francisco y puede luego para el resto del equipo también. Que es una duda, no sé, que me ha tocado escucharla en distintas instancias y no sé si se puede, porque cuando uno habla de este tema o cuando uno escucha a los equipos dicen, ya, está el GES funcionando en atención primaria, está el GES funcionando en secundaria, ¿ya? Pero estamos hablando de que los pacientes que están en secundaria, sobre todo desde el punto de vista del abordaje, que estamos viendo que es por un periodo, son personas que tienen necesidades complejas y que esto requiere como cierta articulación. Entonces, en el fondo a mí me pasa que desde lo práctico pienso que finalmente son trabajos paralelos. O sea, que yo puedo tener desde el punto de vista, por decirlo, del abordaje, de estar trabajando a nivel secundario el tema de la demencia, pero hay cosas que por recursos, por organización, para poder resolverlas, están a nivel comunal o a nivel de la atención primaria. Entonces, y después pedirles también ahí, no sé si nos pueden dar un ejemplo, Margarita o Trini, ¿cómo funciona o debería funcionar esto en la práctica? Porque desde la práctica yo pienso que son absolutamente compatibles y que esto implica que tiene que haber esa misma gestión o coordinación que dice Trini a nivel de especialidad, tiene que coordinarse con cosas paralelas a nivel de la atención primaria que se pueden requerir. Pero ¿cómo va eso de la mano de lo administrativo? Sí, está buena la pregunta porque apunta también a una cuestión central a propósito de la articulación de los esfuerzos de los equipos de intervención en especialidad. Una de las primeras cosas que se me ocurren al respecto es que, tal como, bueno, se suele decir que los pacientes no son de dispositivos, sino son de la red, ¿no? No es que este paciente es de especialidad, por lo tanto yo lo dejo de ver, o no, este paciente corresponde a atención primaria, por lo tanto especialidad no tiene nada que decir. No, es el paciente o la persona con la situación de salud o el trastorno, el problema de salud, se atiende en una red que es rigor deber de la red articularse para darle la mejor respuesta a esa situación de salud a la persona, ¿no? Por lo tanto, evidentemente cuando alguien pertenece o se está atendiendo en un dispositivo de especialidad en demencia, no deja de ser paciente, no deja de ser usuario de la atención primaria, por ejemplo, ¿sí? O no debería dejar de ser, ¿no? A veces nos ha pasado o nos pasaba en la práctica que eh, venían pacientes desde la atención primaria y como que dejaban de ir a sus controles de morbilidad, la atención primaria, porque se estaba atendiendo en el alicuán. La idea es que no, la idea es que se sigan atendiendo la atención primaria, que se sigan conectados a todos aquellos servicios, no solo atenciones sanitarias, que la atención primaria provee y articula también, ¿no? Y si es que eso no pasa desde la atención de especialidad, provocarlo, incentivarlo, ¿no? Y articularlo también con la atención de primaria. Y eso en la práctica, ¿cómo se realiza? O sea, tan sencillo como un correo, ¿no? Si ese correo no tiene respuesta, un llamado, y si esa llamada no tiene respuesta, una visita, ¿no? Acompañar esos procesos con las herramientas que se dispone también en los equipos, ¿no? Y a propósito de la práctica entre varios que conversábamos al comienzo, la idea precisamente de esa idea, valga la redundancia, o el núcleo de esa idea es que la atención de salud se da entre muchos, no es por estancos, no es porque este dispositivo específico, que es una patología muy particular, decide lo que se hace para el resto, no. La idea es que en tanto paciente de una red de atención, también la red responda con lo que le corresponde a cada uno. Ahora, también hablamos también de lo que cuesta impulsar estos procesos a nivel de atención de especialidad, pero también se cuentan con algunos, digamos, no sé si llaman los privilegios, pero sí ventajas, ¿no? En la atención de especialidad. Y sí, una de las ventajas me parece que es tener un poquito más de tiempo o de dedicación a poder armar esa red o poder darle una sustentabilidad mayor cuando se empieza a desarticular. Y quizás ese sí puede ser un objetivo que puede asumir también la gestión terapéutica dentro de los dispositivos de especialidad, eh, y de estar en contacto directo con la red sanitaria para que esta persona no quede ahí media estancada a propósito de los estancos,
o acá o allá. Nos pasa también de que o ha costado que introducir la idea de que los dispositivos de especialidad en general, pero en particular en demencia, son de paso, no son para quedarse ahí completamente eternamente, ¿no? Y son de paso entendiendo de que hay algo que se puede mejorar, ¿no? Que se puede acompañar en un periodo del proceso de enfermedad y de recuperación, pero hay otras cosas que no. Y eso también me parece que es algo a trabajar en la red. Una de las ocupaciones, de los objetivos de la gestión terapéutica que están en la página 76 de las orientaciones técnicas, aprovecho ahí pasar el aviso, es precisamente la articulación con la red que puede hacer el gestor terapéutico, que es muy, muy relevante. Creo que ahí se inscribe este esfuerzo de, no, el paciente no es ni de usted ni de nosotros, es de todos y todos estamos colaborando en la medida que nos toca respecto a esta situación de salud. Y un dato, lo estaba escribiendo en el chat, pero ya que estoy hablando, lo voy a decir por acá. Para sustentar el rol de la gestión terapéutica y sustentar también la importancia de las reuniones de equipo, los equipos mismos pueden recurrir a la página 75 y 76 de las orientaciones del GES, ¿no? Ahí se dicen explícitamente que se recomienda realizar reuniones de equipo y se recomienda también realizar o tener el rol de la gestión terapéutica para avanzar el plan, ¿no? Siempre está escrito en el papelito entonces nos puede ayudar a fundamentar una decisión técnica frente a las autoridades. Eso. Muchas gracias, Francisco. Entonces, a modo de aclarar, porque nosotros aquí desde lo que estamos conversando y desde la buena práctica, de lo que dice la orientación, si nosotros queremos trabajar con estas personas y ayudarlas a resolver su necesidad, hay un tema de articulación de recursos y de navegación en la red. ¿Ya? O sea, que es evidente y es clara para personas con necesidades complejas, aplicable a las personas con necesidades como con demencia, por lo tanto, el trabajo que tiene que existir entre la especialidad de dispositivo X, que en algunos casos podemos tener varios dispositivos de especialidad, y la atención primaria o entre estos dispositivos es clave, porque la persona no es como que viene a mi unidad donde yo trabajo con esta persona en una burbuja, sino que tengo que hacer que esta persona pueda vivir de mejor forma y para eso tenemos que optimizar los otros recursos. Por lo tanto, mientras yo estoy atendiendo a esta persona, que tiene que ver con esta estadística y cosas que yo no manejo mucho, el código no sé cuánto, código me refiero a código del remo, no sé qué, El REM. yo sí podría en el fondo, debería estar haciendo como, por decirlo, referencia contra referencia, no cerrando procesos, pero sí debería estar trabajando de forma coordinada. O sea, sería esperar que el gestor terapéutico estar conversando con los profesionales en los otros centros, en el fondo, con tener esto, eh, digamos, como referentes. Absolutamente, ¿no? Estoy pensando en ejemplos concretos, ¿no? Concretos tal como nosotros en esta atención de especialidades hacer una visita domiciliaria y encontrarnos que nosotros estamos entrando y está saliendo el equipo de, por ejemplo, de dependencia Dependencia severa. severa, ¿cierto? O que la persona no va a sus controles cardiovasculares. Bueno, les hice cambio un poquito eso luego en los servicios que están instalados, pero ese tipo de cosas, ¿no? No perder de vista que hay equipos y que la idea es conversar, ¿sí? Es conversar qué está haciendo usted, qué estamos haciendo nosotros, cómo lo vemos y bien, hagamos, a lo mejor a veces se hacen cosas incluso en conjunto, pero ya sí creo que es un nivel mayor de articulación, pero al menos saber quién está actuando y articular también las acciones de cada uno para ello. Eso creo que es perfecto. Yo creo que, bueno, el alcance de este curso Vamos en la mano Margarita es acotado, como todas las cosas. Estamos pensando en un piso, digamos, como base, ¿de cierto? Y entendiendo también que es, como estamos en áreas de especialidad, que probablemente uno tenía un piso previo de conocimiento, pero siempre vamos a tener distintas cosas que abordar. Probablemente uno de los temas en los que nos vamos a quedar cortos, no tenemos más conversatorios ni ya más contenidos ni horas para poner en esta versión del curso, es quizás la importancia, ahora que tú decías de CISET, de que los equipos de especialidad también conozcamos lo que hace la atención primaria y que lo conozcamos bien y ya fuera del prejuicio en el fondo. Entonces, que ahora cuando Francisco dice CISEP, yo sepa que hay un programa en la atención, vamos a pasar el aviso de la CISEP en 2 minutos, que hay un programa en el fondo a nivel de atención primaria que se está implementando de forma progresiva para el abordaje de la multimorbilidad, que lo que quiere es tender a este abordaje más unificado y no fragmentado por programas, sino que tú veas a la persona como un todo.
Y para implementar eso tiene también progresivo, de a poco, como todas las cosas, tiene esta figura también del gestor de caso, donde hay una dupla gestora para trabajar con estas personas que serían, las estratifica así como yo les mostré la pirámide en relación al tema de la demencia, usan la misma pirámide, pero estratificada por número de condiciones crónicas que, ¿ya? Entonces, y eso es a través de un conteo ponderado de patologías, ¿ya? Que tiene 0 patología en la parte de abajo, después el que tiene 2 patologías, 1 patología, 2 patologías, que sí, 3 patologías. ¿Qué es lo importante de ese conteo ponderado? Que las personas con demencia, solo por tener demencia pesa el doble. Entonces, al tiro ingresa a este tema de la SICEP con acceso a este tema como de la gestión del cuidado. No pasa al grupo más, si no tiene otra patología, no pasa al grupo 3, que es la puntita, pero queda en el segundo grupo de prioridad. Entonces eso es relevante porque eso nos va abriendo a nosotros la mente de saber cómo están trabajando las comunas con las que nosotros nos relacionamos en relación a esa estrategia. Porque nuestra persona con demencia que están implementando el SICEP va a tener un gestor. Y nosotros, que no depende del GES, qué sé yo, que no depende de otra cosa, sino que depende solo por tener demencia y por estar implementándose el SICEP, que es progresivo, que está poquito, qué sé yo, y yo además tengo a mi gestor en mi otro nivel. Entonces ahí tengo una vía de trabajo. Y si no tienen SICEP, bueno, puedo tener al jefe sector, tenemos que ir pensando en otros referentes para poder irnos como coordinando. Una cosita chiquita, muy pequeña, Marielu, es que el SICEP, precisamente, solo una corrección muy cortita, la SICEP se establece como una estrategia, ¿no? Más que como un programa. De hecho, Eso, viene perdón, viene a quebrar la lógica de los programas del parcelados, programa. ¿no? Sino una estrategia que integralmente da una visión para la promoción, la prevención y el manejo de la cronicidad en contexto de multimorbilidad. Eh, suena largo y complicado, pero es casi como voy a usar esta palabra que no me gusta, de sentido común pensarlo como se está pensando así. Así es que nada, es una gran noticia y que evidentemente se está implementando de manera progresiva, pero en los lugares que ya se ha implementado, tanto en salud mental, que es algo que a mí me interesa mucho, pero también en demencia, ha tenido muy buenos réditos y ha ordenado mucho mejor la cosa. Tiene una lectura más interesante y además es muy coherente con los principios del MAIS también, de la atención primaria. Entonces, nada, eso nomás para no redundar, pero lo quería complementar. Muchas gracias, Francisco. Sí, y acepto mi error en la palabra. Nomenclatura que es importante, sobre todo para los que trabajan con programas. y ese tema de la fragmentación. Margarita. Bueno, en relación a lo que preguntaba y lo que decía Francisco, ya yo creo que uno no puede olvidar que la persona y la familia ya tiene una historia de intervención en atención primaria, ya, y que esa historia puede enriquecer nuestra intervención si nosotros trabajamos coordinadamente, ¿ya? Nosotros en Quintún tenemos el registro de todos los contactos de la red de atención primaria y generalmente frente a algunas situaciones estamos solicitando colaboración, hemos hecho intervenciones en conjunto, ¿cierto? En algunos casos, no en todos, ¿ya? Cuando se hace la derivación o la contraderivación, ¿cierto? Cuando ya el usuario cumple su ciclo, se ha terminado, ¿cierto?, de trabajar el plan de cuidados integrales y vuelve a atención primaria, muchas veces se ha hecho una última prestación, ¿cierto?, que es con terapeuta ocupacional del programa de memoria, ¿ya? Ahora visitas domiciliarias integrales, ¿ya? En el fondo para hacer el traspaso del caso con familia y con usuario, ¿ya? Eso además nos ayuda a no duplicar recursos, no duplicar esfuerzos, ¿ya? O sea, si ya otro programa está interviniendo en ABC, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, que uno no esté duplicando los recursos. Por otro lado, cuando hay algún cambio en este tema de los tratamientos de morbilidad, los médicos siempre están en contacto, ¿ya?, con los médicos gestores de los otros dispositivos, ¿ya? Pero eso se ha logrado a través de un trabajo permanente, de estar reuniéndose con ellos, de presentarse por la alta rotación
que existen los equipos, ¿ya? Estar presentándose en qué estamos todos los años, al menos. Nosotros nos reunimos con algunos representantes de los equipos de atención primaria, de los distintos CEFAM, son 7, ¿ya? Para conocer en qué están. Otra cosa importante también es dejar en claro a la familia que nosotros somos un dispositivo de atención secundaria, de especialidad, ¿ya? Y que atendemos una situación específica o una condición específica de salud, ¿ya? Nosotros tenemos un consentimiento informado, no sé si todos trabajan con consentimiento informado, y eso es lo primero que se trabaja ya al momento de intervenir con alguien, con alguna familia. O sea, de hecho puedo hablar con propiedad porque lo hago yo, ¿ya? Yo voy al domicilio con la familia que esté reunida, ¿cierto? Con la persona con demencia, ¿ya? Y les explico de lo que se trata, ¿cierto? El programa, qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Me interesa que por lo menos estén de acuerdo en tener una evaluación integral, ¿ya? Y les explico, les digo, nosotros somos, ¿cierto?, un dispositivo de especialidad que solo vemos el tema, ¿cierto?, de la memoria. Si le duele la cabeza, le dolió la guatita, se cayó, trato de hacerlo lo más coloquial posible, ¿ya?, para que sea entendible. Eso lo ven en atención primaria, en su CEFAM, en el consultorio al que va habitualmente. Y la familia eso ya lo conoce desde el inicio. Entonces, la expectativa familiar no es que nosotros le resolvamos esas situaciones, ¿sí? Y otra práctica interesante ya es poder reunir a los distintos, frente a una situación compleja, ¿cierto? Poder reunir a distintos dispositivos para poder analizar un caso. En general, nosotros frente a situaciones complejas de violencia intrafamiliar, de abuso patrimonial, negligencia en los cuidados, ya por nombrar algunos, ya lo que hacemos es solicitar, ¿cierto?, la concurrencia, ya sea vía Zoom o presencial, de el equipo de CEFAM, de la Defensoría, muchas veces gente de apoyo social y de la oficina del adulto mayor. Y armamos una mini reunión para poder analizar esa situación y ver desde los distintos dispositivos cómo podemos, ¿cierto?, apoyar para mejorar la calidad de vida de esta familia y poder resolver la situación que se está planteando. A nivel municipal también hay una práctica que a mí me parece muy interesante, que es como hermana de esta, pero es la mesa de de análisis de casos complejos. Ahora, no es solamente para personas con demencia, sino que son casos complejos dentro de Peñalolén, ¿ya? Y que vienen de distintos dispositivos, ¿ya? En donde también nosotros podemos presentar a algunos de nuestros usuarios que están con una situación más compleja, y eso te permite un análisis mucho más enriquecedor y también involucrar a otros dispositivos, no solamente de salud, sino que también de programas municipales en el apoyo de las familias a las que tú estás atendiendo. Eso, quería contar eh, esa experiencia que ha sido bastante buena, bastante enriquecedora, como decía, no solamente para nosotros y nuestra práctica, sino que también y sobre todo para nuestros usuarios y sus familias. Muchas gracias, Margarita. Nos quedan 5 minutos, así que les quiero dar la posibilidad y cada uno si quiere dar su mensaje final y despedida, su tip. Trini, ¿qué te gustaría decirle a los equipos de especialidad en este minuto? No sé, reforzar de repente el tema de la articulación con APS y con el intersector, cuidar los espacios del equipo, ya sea para capacitaciones internas, actualización, revisión de paper, de evidencia, o sea, como estar buscando, cuidando los momentos de hacer evaluaciones internas también, porque uno siempre tiene mucho que aprender y mejorar. Y yo creo que el rol también de entender de que por mucho que seamos centros de especialidad, no tender, aunque estén posicionados dentro de un hospital, sea cual sea la figura, ya creo que no perder el enfoque comunitario. Yo creo que es algo muy importante, o sea,
de llevar las intervenciones a lo cotidiano, al hogar, al territorio, de sensibilizar con la comunidad, y yo creo que ahí también es súper importante trabajar con atención primaria, o sea, hacer charlas, hacer encuentros. O sea, la Margarita desveló muchas cosas concretas, las que trabajamos también en el Quintún, desde el tema intersectorial también, pero con esas tres cosas me quedaría. Muchas gracias, Trini. ¿Jan? Yo creo que quizás es reiterativo, pero una de las cosas que siempre hemos conversado cuando estamos implementando esto es que es difícil encontrar esa respuesta única que uno quisiera, tal como decía Trini, así como la solución y la ejecución, y ojalá llegar al programa perfecto y la vinculación perfecta con las redes, y eso en realidad va a ser muy difícil. Entonces, creo que siempre es importante mencionar a los grupos, en especial a los más jóvenes, por decir así, de grupos que llevan menos tiempo de implementación, pensar eso, que en el fondo todos somos parte de esto que se está construyendo, y que en el fondo estamos siendo parte también de la solución. Así que en los momentos más difíciles de que implementar cosas y que falta y que esto, como siempre pensar que así es como usualmente se construyen las políticas públicas y que estamos todos también en esto. Y la respuesta a demencia, como hemos visto también, no es una respuesta que esté consolidada, esta es la fórmula. Ocupe esto, esta es la varita mágica, no, no existe. Entonces, estamos en el fondo todos y todas en esa construcción. Gracias, Jan. ¿Margarita? No olvidar que esto, algo importante, que es el enfoque centrado en la persona, ¿cierto? Con perspectiva familiar y comunitaria, ¿ya? No olvidarnos que la persona no está aislada, sino que está en un contexto, y con una perspectiva territorial, ¿ya? Todo tiene que ser adaptado al espacio en el que vivimos, no hay fórmulas mágicas, eh, como dice Jan, todo está en construcción, ¿ya? Y especialmente el conocimiento que se puede generar de esto, no solamente las buenas prácticas, sino que también lo que podemos mostrar a los otros equipos, porque todos estamos aprendiendo independiente de los años que llevemos en esto. Muchas gracias, Margarita. ¿Francisco? No, más que estoy muy de acuerdo con todo lo dicho por los colegas. Ahí sobre todo destaco lo que dice Jan, no hay fórmula mágica, no hay bala de plata, ni mucho menos, no hay conocimiento experto que vaya a decir esto es así y asá, y esto no es así ni asú, ¿no? Eh, Evidentemente hay parámetros y hay un rigor técnico que no debemos perder en la intervención, tanto de especialidad como de atención primaria. No todo sirve, pero tampoco es que la cuestión se hace de una forma milimétricamente como yo lo hago, y no así, ¿no? Eso no existe en salud mental, no existe en demencia tampoco, ¿no? Eh, por lo tanto, darle también a los equipos el mensaje de que el desarrollo de la política pública se hace también desde la práctica que cada uno tiene y de que cada uno va a ir sumando también al desarrollo a la vez de esa política. De cómo también los dispositivos y las personas que trabajan en la atención directa son los pilares de esta cuestión, y que sin su compromiso y sin su rigor técnico y sin su entusiasmo, la cuestión se desfonda básicamente, ¿no? Y ese rigor técnico, entusiasmo, compromiso se refleja en participar en debates, en foros, ¿no? En formarse técnicamente, en hacer también escuchar la voz en los dispositivos y en su servicio de salud, ¿no? En validarse técnicamente, tanto consigo mismo como los demás, ¿no? Ese proceso de validarse a sí mismo para poder decir algo es importante, pero creo que no es menor, ¿no? Saber de que algo de lo que yo sé aporta finalmente a lo que estamos haciendo todos. Y por último, que es una práctica entre varios, ¿no? No es de que uno u otro, entre varios. Y eso se va sustentando también en la medida que podamos conversar también entre todos, entre los colegas. Así que nada, muy agradecido también por haber participado hoy día de esta conversación. Muchas gracias, Francisco. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que también están participando del curso y que nos ven ahí en diferido, quizás en qué momentos del día, y que le están dedicando este tiempo para estudiar y aprender y reforzar o reflexionar sobre la práctica que tenemos con las personas con demencia.
Es el último conversatorio, preguntaban aquí, así que eso, aprovechamos de despedirnos, de agradecer la participación en los conversatorios y agradecer la participación en el curso e invitarlos a seguir reflexionando, aprendiendo, compartiendo. Para algunas personas puede haber sido más complejo el curso, para otras puede haber sido más fácil. Lo importante es que aprovechemos estas instancias, digamos, como de compartir, de reflexionar. Siempre hay algo que uno puede, digamos, como tomar o refrescar en cada instancia, digamos, como de forma un aprendizaje que tenemos. Y en esa misma línea, mientras los escuchábamos, a poner ahí en alguna carpetita, ponerles algunos links de interés o algunos recursos que pueden ser interesantes para ir conociendo otras prácticas. Hace poco se organizó, ¿cierto?, en salud mental, una jornada que tuvieron, que era principalmente con temas de especialidad, o había APS especialidad, ahora ya estoy medio confundida, pero ahí se presentaron un montón de buenas prácticas, que no son todas, y porque en el fondo son muchos equipos los que están trabajando en este momento, pero que es interesante porque están en la página de DIPRES, entiendo. Entonces ahí también es una buena forma de ir revisando esas prácticas, quizás los que no pudieron participar presencial o no pudieron participar en streaming. ¿Ya? Eso. ¿Ibas a decir algo más, Francisco? ¿No? No, estaba buscando el link para ¿Sí? dejárselos ahí, A ver si lo podemos buscar diprece.minsal, ahí. sí, diprece.minsal.cl, ahí pueden acceder al- a la grabación de la, de la jornada. Dice que la guía GES no está disponible. Vamos a revisar porque según yo sí está disponible Está en el disponible, vamos link a revisar también el permanente. Paraguay. Sí, vamos a ¿Ya? revisarlo. Si no, escríbanos de vuelta, porque debería Ya, estar. vamos a Si no lo revisar está, entonces. vamos a poner eso. Listo. Muy bien, muchas gracias a todos, muchas gracias de nuevo a nuestros invitados, muchas gracias Trini, muchas gracias Margarita, muchas gracias Jan y muchas gracias Francisco, como siempre un agrado conversar con ustedes y escucharlos. Que estén muy bien todos, muy buena semana. Muy bien, un abrazo. Chau, chau. Gracias. Gracias.